Hoy veremos las tensiones y fuerzas de rozamiento. Las tensiones son fuerzas que aparecen en las cuerdas. Si yo considero el montaje de la figura y veo que este objeto tiene un peso y además que no se mueve, eso quiere decir que debe aparecer alguna otra fuerza para hacer que el sumatorio de fuerzas sea igual a cero y que por tanto la aceleración sea cero. Esa fuerza es la tensión, exactamente igual al peso en sentido opuesto. Esta condición se cumplirá siempre que el cuerpo esté inmóvil o moviéndose con velocidad constante. Si hubiera una aceleración, lógicamente peso y tensión ya no serían iguales. La tensión se transmite a través de la cuerda y exactamente igual que la tenemos en este extremo, aparecerá la misma fuerza en el extremo opuesto. Siempre tendremos la tensión a pares en todas las cuerdas. Veamos otro ejemplo clásico, el péndulo simple, en el cual una masa se separa a un ángulo pequeño de su posición de equilibrio. El peso, por supuesto vertical, se separa en sus dos componentes, P sub x y P sub y. P sub x es tangente al movimiento, será la fuerza que realmente produzca el movimiento, y P sub y es perpendicular a dicho movimiento. En esta componente vertical no existe ningún desplazamiento, el objeto se mueve según la dirección tangencial. Por tanto, debe existir otra fuerza además de P sub y. Esta fuerza es la tensión y el sumatorio de ambas debe ser igual a cero para que no exista movimiento en esa componente. Si nos fijamos en el gráfico, la componente y del peso, P sub y, será igual al peso por el coseno del ángulo, debido a que lo tenemos asociado al cateto continuo. El rozamiento es la fuerza que aparece cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie y representa la interacción entre ambos. Existen dos tipos, el estático y el dinámico. El primero se utilizará cuando el cuerpo esté inmóvil. El segundo lo emplearemos en el caso en que exista movimiento. La fuerza de rozamiento se representa como una flecha en la parte inferior del objeto que se desliza, en el sentido opuesto al del movimiento. Esta fuerza depende de dos factores. Por una parte, de los dos materiales que entran en contacto entre sí, y por otra, de la fuerza con la que se presionan el uno al otro. El primer término, los materiales, se representan mediante el llamado coeficiente de rozamiento, que será propio de cada dos materiales, de cada pareja de materiales. La fuerza con que se presionan un objeto al otro es la normal. Por tanto, la fuerza de rozamiento será igual al coeficiente de rozamiento por la normal, o, en este caso, coeficiente de rozamiento por el peso. Veamos otro caso típico, el plano inclinado con rozamiento. La fuerza de rozamiento, como dijimos antes, es igual a el coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso, no todo el peso se emplea para presionar el objeto contra la superficie. P sub y es lo que presiona el objeto, mientras que P sub x es lo que produce la fuerza que produce el movimiento. La normal es igual a P sub y, por tanto la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por mg coseno de alfa. Si quisiéramos calcular la aceleración de este cuerpo, pensaríamos en primer lugar que el movimiento se produciría sobre el eje X. Tendríamos, pues, que aplicar la segunda ley de Newton en este eje. La masa por la aceleración será igual al sumatorio de las fuerzas que actúan en esta dirección. Si consideramos positivo la dirección del movimiento, tendremos que la masa por la aceleración será igual a la componente X del peso menos la fuerza de rozamiento.
Y si descomponemos, tendremos que P sub x era mg seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por la normal, mg coseno de alfa.